Doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muy contento de estar aquí contigo platicando. Pues yo creo que estás muy contento, pero porque Morena obtuvo, bueno, López Obrador obtuvo un magnífico resultado. Tú eres senador de Morena, por Morena en la Cámara de Senadores, obviamente, y eres vicecoordinador de la bancada. Así es. Del partido. Así es. De Morena. Bueno, fue un resultado arrasante, digo, apabullante. Se llevan, obviamente, la presidencia con mayoría absoluta, lo cual no sucedía en este país desde hace mucho tiempo. Ganan la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ganan 5 gubernaturas de las 9 o 8 que estaban en juego. Y además, por si fuera poco, tienen ustedes mayoría en 19 estados, en los legislativos, en el Poder Legislativo. Eso de entrada le otorga a Morena la posibilidad de reformar la Constitución. Esos son un pincelazo. Así está, ese fue el resultado. Sí, bueno, primero que nada hay que estar muy contentos, no solo en el caso de nosotros, porque el proyecto de Andrés Manuel tuvo un éxito apabullante, como lo señalas. Pero también hay que poner el acento en la belleza institucional de tener una elección que ayude a resolver los conflictos y no a profundizarlos. En la belleza institucional de tener una elección donde participaron millones de personas en una organización y que tenemos también una elección donde los adversarios reconocen con gallardía prácticamente todos. Entonces yo creo que no es un motivo nada más para celebrar para los de Morena, sino para celebrar la democracia, celebrar lo ciudadano y celebrar pues, que es la primera elección que es como la queríamos en México desde hace muchos años. Entonces yo pondría el primer acento en eso. El segundo... La primera elección como la queríamos en México hace muchos años. Así es. Pero bueno, hemos tenido alternancia a través de estos años. La alternancia de 2000 con Fox, la alternancia en 2012 con Peña y ahora pues la alternancia de nuevo con Andrés Manuel. Pero en fin, reconozco que el resultado y el hecho de que se hayan comportado así los actores y que bueno, todo esto haya salido también y la alta participación son magníficos datos. Pero vayamos al éxito, al gran éxito que ha tenido Andrés Manuel en esta elección y además, bueno, si uno toma en cuenta un dato tan elemental como el que Morena se acaba de fundar recientemente, pues todavía más espectacular, ¿no? Sí, mira, aquí hay dos temas importantes. Uno, el crecimiento de Morena, que es un partido tan joven, es un partido de 4 años y con un crecimiento exponencial. Si tú graficas prácticamente los estados, el crecimiento es de una, como lo se llama, matemáticamente exponencial, no solo es una frase, realmente crece de una manera que no hay un antecedente ni siquiera en el mundo. Nosotros ya lo hemos comparado con Macron o con otros partidos de reciente creación en el mundo, y el fenómeno electoral más importante del mundo hoy, el fenómeno estudiar, es Morena. Y la otra parte que es muy interesante es, tú recordarás que a lo mejor en el 89 había la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, que fue un cambio en el poder muy importante sin violencia. Yo podría decir que esta es una revolución de seda, porque es el cambio del poder más importante que se haya dado en México en la etapa contemporánea y que se dé de una manera civilizada, que se dé de una manera armónica. Y bueno, hay que reconocer pues algo que no decimos de manera común en México, ¿no? La grandeza de los líderes políticos de reconocerlo y también la dignidad y la humildad de López Obrador al tender la mano y iniciar este proceso de reconciliación nacional. Entonces eso nos hace estar muy optimistas. Bien, vamos al asunto de la reconciliación que está, es decir, la toma de posesión, perdón, no la toma de posesión, el discurso de victoria de Andrés Manuel López Obrador, primero en el Hilton, así es, y luego en el Zócalo, pues ha sido un discurso justamente llamando a la reconciliación, tendiendo la mano, hablando de cosas que me parecen muy relevantes, como la pluralidad, como el que todos están representados en su gobierno, y hablando pues de que se trata de reunificar y no de avasallar. Incluso recientemente en una reunión con los empresarios habló de que aún teniendo mayoría en el Congreso, ustedes no impondrían esta voluntad, digamos, en forma unilateral, quise yo entender, el día de ayer o antier, en el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, lo que a mí me llama la atención en particular es justamente este tono que está adoptando López Obrador, en términos no solamente de la reconciliación, sino también de moderación o de dar certezas económicas como el respeto a la autonomía del Banco de México, no habrá expropiaciones, respeto a la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces,
Eso me parece relevante. Mira, a ver, aquí hay dos cosas. Uno, lo más importante en los asuntos públicos es cortar el ruido y cortar la neblina y encontrar la claridad. Si nosotros revisamos estrictamente los discursos de López Obrador, nunca en ningún momento habló de cambiar los fundamentales de la economía o los fundamentales del Estado mexicano. Se ha hablado de cosas pues, muy específicas que a lo mejor meten mucho ruido a ciertos sectores, ¿no? Pues lo del aeropuerto, que lo del aeropuerto siempre fue un tema de costos. O sea, es un tema de que es un aeropuerto que se puede construir con 50,000 millones, ¿para qué hacerlo con 600,000? Pero bueno, el punto es que el mensaje de reconciliación siempre, aún en los momentos de mayor confrontación, siempre estuvo. A lo mejor hoy, una vez pasada la elección, a lo mejor pasado esto, una campaña es una campaña, y las campañas son con matracas y por lo tanto se hace ruido. Pero ya una vez quitando el ruido, pues queda la claridad, y la claridad, creo que el discurso de Hilton es un discurso, a mí en lo personal me pareció sensacional. Creo que es un discurso de estadista, es un discurso que marca un rumbo, es un discurso que da claridad, pero sobre todo que da certidumbres. Pero lo más importante es que es un discurso perfectamente afinado, perfectamente entonado con todo lo que se dijo en la campaña. Entonces, digamos que es la versión de lo que se dijo en la campaña, ya sin el ruido de las matracas y sin el ruido de los adversarios. Entonces, pues esto nuevamente da mucha claridad y creo que esa va a ser la lógica de este gobierno. Bueno, vamos a un punto ahí que me parece relevante. En la reunión que tuvo con los empresarios, y justamente en uno de estos discursos, o en otra parte, digo ya recién, después de la victoria, ha hablado López Obrador refiriéndose al asunto de la reforma energética, implícitamente, de que será necesario, como había dicho en la campaña, revisar los contratos que se han venido firmando. Pero también en la campaña había dicho en algún mitin que la reforma energética sería echada para abajo. Entonces, ahí cuando menos sí hay como dos versiones. Y en esta reciente reunión con los empresarios volvió a reiterar que lo que hará es revisar los contratos. Ahora, si uno revisa los contratos, pues uno está admitiendo de alguna manera que la reforma va y que lo que hay que hacer es justamente depurar lo que esté mal. ¿O estoy equivocado? No, por dogma de fe nunca estás equivocado. A ver, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Lo primero es... No entendí el dogma de fe, nunca estás equivocado. Sí, porque lo creo, no te equivocas. A ver, el tema es este. A ver. Andrés Manuel señaló que no haría una reforma constitucional en materia energética hasta pasados los 3 primeros años del gobierno. ¿Esto para qué? Para que se pueda madurar y para ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Entonces, pues eso creo que es lo más sensato. Es ver qué funciona, ver qué no, y ya no habrá argumentos. Entonces, aquí ya tenemos que entender que todo esto ya no es un tema diletante, es un tema practicante. Son cosas que tienen que tener un efecto cotidiano en la población, un efecto en la economía. Lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, hay que cambiarlo. Por el otro lado, cuando se habla de la revisión de los contratos, estamos hablando de que México durante muchísimos años, pero en este sexenio en particular, hubo una especie de minimización del concepto de los costos. Si tú ves el Plan Nacional de Infraestructura, se pudo haber construido un 35% más, pero todo se construyó a sobrecostos. Se contrata pero como a una minimización de los costos. Sí, como que no, una medición del concepto, ¿no? Les importaban los costos. O sea, eran irrelevantes para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura, es una gran catástrofe. Si tú revisas todos los contratos, vas a ver que se contrató una forma y por concepto de ampliación se fue ampliando a 200, 300%. Caso del socavón. Lamentablemente podríamos hablar de otra cosa. Que es el caso de corrupción. Todo estamos hablando de corrupción. Inflación del presupuesto y una inflación de recursos que se pueden haber embolsado. Así es. Entonces, estamos hablando de que una obra que costaba 100 se contrató a 125 y se acabó pagando a 300. Entonces, ¿por qué México tiene que pagar una obra o tiene que pagar un servicio que cuesta 100 pesos? ¿Por qué lo tiene que pagar en 300? Eso me queda claro. ¿No crees que es correcto que se revisen los contratos donde hubo un elemento de corrupción y se están pagando cuestiones que no tienen? Entonces, consideras que se tienen que revisar los contratos donde hay sobrepesos o donde hay una presunción de corrupción. No estamos hablando de vulnerar el Estado de Derecho, no estamos hablando de expropiar nada de eso. Simplemente es que uno tiene que cuidar lo que cuesta mal, ¿no? y que sea lo correcto. Ese es el tema. Entonces, yo creo que ningún mexicano estaría en contra de que se pague lo justo.
Me parece importante lo que estás subrayando sobre la reforma energética. Entonces, así están los plazos. Así es. Establecidos. ¿Dónde están tan claramente establecidos? Lo que estás diciendo es, los primeros 3 años esto no se tocará, y después, bueno, se pondrá a consideración esta reforma. Así es. Eso es lo que ha señalado López Obrador. Lo ha dicho públicamente. Pero eso no está, por ejemplo, en su libro, ni está, supongo yo, en el programa de Morena. Es una posición que él ha asumido personalmente. Él ha asumido personalmente, pero también es la posición de un presidente electo, también es la posición de un candidato. Entonces, pues no veo cuál sea la... No, es una pregunta. Sí, entonces pues es muy claro, ¿no? Pero además, sobre todo, mira, tú tienes que entender que Andrés Manuel es, ante todo, 2 cosas. Un patriota y un hombre muy pragmático. Nos está comiendo el tiempo, desgraciadamente son 13 minutos, ya llevamos 11. Hay una nueva correlación de fuerzas. Morena aparece claramente como un partido que no existía prácticamente en el horizonte hace 4 años y ahora tiene la mayoría. Y aparte estamos asistiendo a una reducción del PRD a su mínima expresión, a un eventual desfondamiento del PRI y también a una reducción del PRI a su mínima expresión. Y queda ahí el PAN, un PAN bastante minado. Es decir, hay una nueva correlación de fuerzas. Sí, a ver, hay 2 cosas ahí. Lo primero es que pues, todos los partidos tendremos que aprender algo de la elección y tendremos que entrar todos, incluyendo Morena, a una reorganización, en el caso de nosotros, para cómo ser un partido en gobierno, cosa que no tenemos práctica en eso. Pero los demás partidos también tendrán que empezar a ver cómo se organizan, cómo se reestructuran para darle vida y hacer funcionar al sistema político mexicano. Y esta correlación de fuerzas es muy importante. No solo es el número o el volumen de lo que significa la presencia de Morena hoy en las instituciones. Significa otra cosa, que una forma diferente de hacer política es posible. Hemos hablado mucho de la eficacia de Morena, de todo lo que se logró, pero de lo que muy poco se ha hablado es con qué se logró. Si tú comparas los presupuestos de las campañas, sobre todo a presidentes municipales, a gobernadores, a diputados, verás que se hicieron campañas prácticamente franciscanas contra programas sociales, ríos de dinero y todo eso. Entonces, una parte importante en el cambio de la correlación de fuerzas no solo es el ejercicio del poder, sino cómo se va a buscar en el futuro. Yo creo que a partir del ejemplo de Morena podremos ver campañas muchísimo más austeras y una lucha con el poder sobre unas bases diferentes. Normalmente después de una elección que gana un partido, no hay, normalmente, no hay reforma electoral. Pero bueno, eso se nos acabó el tiempo. ¿Con qué podrías concluir muy brevemente? Pues que estamos muy optimistas, creemos que esto va a ser el inicio de una etapa de prosperidad y de paz. Creo que lo que estamos viendo en estos días debe de ser la muestra de lo que sean los próximos 6 años, que es una política armónica, una economía estable y un gobierno íntegro y con rumbo. Con eso cerramos. Senador, te agradezco mucho. El agradecido soy yo. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.